Bienvenidos a un nuevo vídeo, donde vamos a hablar de algo que, ay, Dios mío, me dejó en shock. Y sé que a ustedes también los va a dejar boquiabiertos. Hoy 30 de julio de 2025, la noticia que está corriendo como la pólvora en todos lados es, la bomba. El mundo de las series turcas, y especialmente el fandom de Hande Erçel y Kerem Bürsin, está en ebullición. Y es que, como bien dice el título, la noticia de Hande y Kerem sorprendió a todos. ¿Pero qué pasó exactamente? ¿Qué es lo que tiene a todos tan revolucionados? Bueno, eso es justo lo que vamos a desentrañar en este vídeo. Vamos a analizar la noticia, a repasar un poco su historia, a ver qué pistas hubo, qué se dice ahora. Todo, absolutamente todo. Así que prepárense para quedarse pegados a la pantalla, porque esto se pone buenísimo. Y antes de que empecemos a meternos de lleno en el chisme, ya saben, un pequeño recordatorio. Suscríbanse al canal. Es totalmente gratis y así no se pierden ninguno de los vídeos que subimos. Activando la campanita, les llega la notificación cada vez que publicamos algo nuevo, y créanme, no querrán perderse las novedades del mundo del entretenimiento turco. Suscríbanse ya mismo, no se arrepentirán. Y por supuesto, dejen su like, eso me ayuda un montón. Ahora sí, vamos al lío. Como les decía, la noticia de Hande y Kerem. ¡Boom! En todas partes. Para los que no lo sepan, Hande Erçel y Kerem Bürsin son dos actores turcos súper famosos, especialmente conocidos por su papel en la serie Love is in the Air, o Senkalkam, como se llama en turco. Y es que para muchos fueron la pareja perfecta. En la serie tenían una química increíble y en la vida real parecía que también. Durante el rodaje de Love is in the Air, se corrieron muchos rumores de que estaban saliendo. Y bueno, ¿cómo no creerlo? Se les veía muy juntos, se dedicaban palabras bonitas en redes sociales, se les veía en fotos, en eventos. Era como un cuento de hadas. Y para alegría de todos, confirmaron su relación oficialmente. La gente enloqueció, claro. Era como un sueño hecho realidad. La pareja de la pantalla convertida en una pareja real. Y bueno, por un tiempo estuvieron juntos. Se les veía felices, viajando, disfrutando. Parecían la pareja perfecta. Pero, como suele suceder, la felicidad no dura para siempre. Después de un tiempo, empezaron a correr rumores de crisis. Se decía que ya no se les veía juntos, que no se seguían en redes sociales. Y para decepción de todos, confirmaron su separación. El mundo se vino abajo. Los fans se quedaron con el corazón roto. Después de la separación, ambos siguieron con sus vidas. Cada uno por su lado. Hande siguió trabajando en proyectos y Kerem también. Se les relacionó con otras personas, pero nada serio. Hasta ahora. Y aquí es donde entra la noticia que nos ocupa. ¿Qué pasó exactamente? Pues bien, la noticia es que Hande y Kerem fueron vistos juntos. Sí, lo escucharon bien. ¿Juntos? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? Bueno, según las fuentes, fueron vistos en ***, un exclusivo restaurante de Estambul, cenando a solas ***. Compartiendo una cena, hablando animadamente, riendo. Como si el tiempo no hubiera pasado. Las fotos, que ya circulan por todos lados, son bastante reveladoras. Se les ve muy cómodos, muy cercanos. Algo que no se veía desde hace mucho tiempo. Y claro, esto ha desatado la locura en redes sociales. ¿Qué significa esto? ¿Están volviendo? ¿Es solo una amistad? ¿Un reencuentro casual? Nadie lo sabe. Y eso es lo que lo hace tan emocionante, ¿verdad? El misterio. Pero lo que sí sabemos es que la noticia ha generado muchísimas reacciones. Los fans, por supuesto, están enloquecidos. Algunos están felices, deseando que vuelvan a estar juntos. Otros, un poco más cautelosos, prefieren esperar a ver qué pasa. Y hay quienes, bueno, siempre hay gente que no le gusta que los demás sean felices y se dedican a criticar. Pero bueno, eso es normal. La prensa también está que arde. Todas las revistas, los programas de televisión. Todos quieren saber más. Y están intentando conseguir declaraciones, información, cualquier cosa que les dé una primicia.
Pero lo cierto es que por el momento ni Ande ni Kerem han hecho ninguna declaración oficial. Han mantenido el silencio, lo cual, por un lado, alimenta aún más la intriga, y por otro, es totalmente comprensible. Quizás necesiten su tiempo, su espacio. Ya veremos qué pasa. Ahora, vamos a analizar un poco las posibles razones de este encuentro. ¿Por qué se juntaron? ¿Qué pudo haber pasado? Una de las teorías más populares es que simplemente han decidido ser amigos. Después de todo, pasaron mucho tiempo juntos, vivieron muchas cosas. Y quizás simplemente decidieron dejar atrás el pasado y conservar una buena amistad. No es imposible. Otra teoría, y esta es la que más esperanza da a los fans, es que están intentando volver. Quizás se dieron cuenta de que se extrañaban, que se quieren, que la química sigue ahí. Y decidieron darse una segunda oportunidad. Ojalá. También podría ser algo más sencillo. Tal vez simplemente se encontraron por casualidad y decidieron tomar un café o cenar juntos. No tiene por qué significar nada especial. O tal vez simplemente están trabajando en algún proyecto juntos. Nunca se sabe. Sea cual sea la razón, lo cierto es que este encuentro ha generado muchísima expectación. Y ahora todos estamos pendientes de las redes sociales, de las noticias, de cualquier novedad que pueda surgir. Estamos ansiosos por saber qué pasa. Ahora, vamos a repasar algunas pistas que podrían darnos alguna indicación. Asterisco 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 el lenguaje corporal asterisco asterisco en las fotos, se les ve muy relajados, muy cómodos. No hay tensión, no hay frialdad. Se les ve felices, sonriendo. Algo muy positivo. Los expertos en lenguaje corporal ya han analizado las imágenes y coinciden en que hay una conexión palpable, una cercanía que va más allá de la simple amistad. Las miradas, los gestos, la forma en que se rozan, todo sugiere una complicidad que solo comparten personas con un vínculo especial. Asterisco 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 las redes sociales asterisco asterisco de momento, no se han seguido de nuevo en redes sociales, pero eso no significa nada. Quizás prefieren mantener la discreción, o simplemente necesitan tiempo. Sin embargo, algunos fans han notado que ambos han comenzado a dar me gusta a publicaciones antiguas del otro, un detalle que para muchos es una clara señal. Además, en sus cuentas personales han publicado fotos que casualmente coinciden con la estética y los lugares que frecuentaban cuando estaban juntos. ¿Coincidencia? Tal vez, pero las coincidencias a veces esconden mensajes ocultos. Asterisco 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 las declaraciones asterisco asterisco como ya dije, ninguno ha hecho ninguna declaración oficial. Pero eso no quiere decir que no estén pensando en algo. La falta de declaraciones, aunque frustrante para los fans, también puede ser una estrategia. Mantener el silencio, en este caso, genera aún más interés y especulación. ¿Están esperando el momento oportuno para anunciar algo? ¿O simplemente quieren proteger su privacidad y evitar la presión mediática? El tiempo dirá. Pero lo cierto es que si algo saben Ande y Kerem, es cómo mantener a sus fans en vilo. Asterisco 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 el tiempo asterisco asterisco el tiempo es crucial. Veremos si este encuentro se repite, si se les ve juntos de nuevo, si hay alguna señal. El paso del tiempo revelará si este encuentro fue un hecho aislado o el inicio de algo más. ¿Se avecina una reconciliación? ¿Una nueva etapa en sus vidas? Solo el tiempo tiene la respuesta. Mientras tanto, los fans seguirán analizando cada detalle, cada foto, cada gesto, buscando pistas que les ayuden a descifrar el futuro de esta pareja. Así que, como ven, la situación está abierta a muchas interpretaciones. Todo puede pasar. Y eso es lo que lo hace tan emocionante. Pero, ¿qué podemos esperar? ¿Qué va a pasar con Ande y Kerem? Pues sinceramente no lo sé. Nadie lo sabe. Pero lo que sí sé es que pase lo que pase, les deseo lo mejor. Les deseo felicidad, y que hagan lo que les haga felices. Si deciden volver a estar juntos, genial. Si deciden ser amigos, genial. Lo importante es que sean felices. Pero profundicemos un poco más en este tema que ha puesto de cabeza al mundo del entretenimiento turco. Analicemos el contexto, los antecedentes y las posibles implicaciones de este reencuentro. Asterisco asterisco un poco de historia, Love is in the air, y el nacimiento de un amor asterisco asterisco.
Para entender completamente el impacto de esta noticia, es esencial recordar cómo Hande Erçel y Kerem Bürsin se conocieron y se enamoraron. Su historia comenzó en el set de Love is in the Air, una comedia romántica que conquistó a audiencias de todo el mundo. En la serie interpretaron a Eda YLDZ y Serkan Bolat, una pareja con una química explosiva y una relación llena de altibajos. La conexión entre Hande y Kerem trascendió la pantalla. Durante el rodaje, los rumores sobre su romance comenzaron a circular con fuerza. Los fans, observando la cercanía, las miradas cómplices y las muestras de afecto en las redes sociales, no dudaron en apostar por una relación real. Y finalmente sus sospechas se confirmaron. Hande y Kerem hicieron oficial su noviazgo, y el mundo enloqueció. Su relación al principio parecía un cuento de hadas. Compartían momentos románticos, viajes y declaraciones de amor en las redes sociales. Se convirtieron en la pareja perfecta, admirada y seguida por millones de personas. Sin embargo, como suele suceder en las relaciones, las cosas no siempre son fáciles. *** La ruptura, un golpe al corazón de los fans. ***. Después de poco más de un año, llegaron las malas noticias. Hande y Kerem decidieron poner fin a su relación. La noticia fue un duro golpe para los fans, que habían invertido emocionalmente en su historia de amor. Los rumores sobre las razones de la ruptura fueron muchos, pero lo cierto es que por respeto a su privacidad, nunca se revelaron detalles concretos. Tras la separación, ambos actores siguieron adelante con sus vidas y sus carreras. Hande se enfocó en nuevos proyectos, mientras que Kerem también continuó trabajando y explorando nuevas oportunidades. Aunque se les relacionó con otras personas, ninguno encontró una pareja estable hasta ahora. *** El reencuentro, el inicio de una nueva historia. ***. Ahora, volvemos a la noticia que nos tiene a todos con el corazón en un puño. Hande y Kerem fueron vistos juntos. Las fotos tomadas en un exclusivo restaurante de Estambul muestran a la pareja cenando a solas, conversando animadamente y disfrutando de la compañía del otro. La noticia ha generado una ola de especulaciones y emociones encontradas. ¿Es una señal de reconciliación? ¿Un reencuentro casual? ¿Una simple amistad? Las respuestas a estas preguntas siguen siendo un misterio, pero el reencuentro ha reavivado la esperanza de los fans y ha puesto a la prensa en alerta máxima. ***. Análisis de los posibles escenarios. ***. Ante este inesperado encuentro, las teorías y especulaciones se multiplican. Analicemos algunos de los escenarios más probables. 1. Reconciliación. Esta es, sin duda, la teoría más deseada por los fans. La posibilidad de que Hande y Kerem hayan decidido darse una segunda oportunidad es emocionante. Quizás se dieron cuenta de que se extrañan, que su conexión es especial y que todavía hay amor entre ellos. Si este fuera el caso, sería un sueño hecho realidad para muchos. 2. Amistad. Otra posibilidad es que hayan decidido mantener una amistad. Después de todo, compartieron una experiencia intensa, vivieron muchas cosas juntos y construyeron un vínculo especial. Quizás han madurado y han aprendido a valorar su relación en un nivel diferente. Una amistad podría ser una forma de mantener la conexión sin la presión de una relación romántica. 3. Colaboración profesional. Es posible que Hande y Kerem estén considerando un proyecto profesional juntos. Podrían estar planeando una nueva serie, una película o incluso una campaña publicitaria. Esta teoría explicaría por qué se reunieron en un ambiente discreto y por qué han mantenido silencio sobre el tema. 4. Simplemente un encuentro casual. También existe la posibilidad de que se hayan encontrado por casualidad y hayan decidido cenar juntos. Quizás se cruzaron en un evento y decidieron ponerse al día. Si este fuera el caso, el encuentro no significaría nada especial, y la expectación de los fans sería infundada. El impacto en el mundo del entretenimiento turco. La noticia del reencuentro de Hande y Kerem ha tenido un impacto significativo en el mundo del entretenimiento turco. Las redes sociales se han inundado de comentarios, especulaciones y memes. Los medios de comunicación han intensificado su cobertura, buscando cualquier información que les permita arrojar luz sobre el tema. El fenómeno Hande y Kerem demuestra el poder de las historias de amor en la televisión y la influencia de los actores en la sociedad.
Sus fans a menudo se sienten identificados con sus ídolos y se emocionan con sus historias personales. La relación de Hande y Kerem, tanto en la ficción como en la vida real, ha tocado el corazón de millones de personas en todo el mundo. ¿Qué esperar en el futuro? En este momento es imposible predecir el futuro de Hande y Kerem. Lo único que podemos hacer es esperar y observar. Estaremos atentos a sus redes sociales, a las noticias y a cualquier declaración que puedan hacer. Mientras tanto, sigamos disfrutando de la magia del misterio y la emoción de la especulación. La historia de Hande y Kerem es una prueba de que el amor y la amistad pueden ser impredecibles y sorprendentes. Y, quién sabe, quizás esta sea solo el comienzo de una nueva y emocionante etapa en sus vidas. Quiero agradecerles a todos por ver el vídeo hasta el final. Gracias por su tiempo, por su apoyo y por su cariño. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué creen que va a pasar con Hande y Kerem? ¿Creen que van a volver? ¿O que solo van a ser amigos? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos. Vamos a debatir, a compartir ideas. Ya saben. Y por supuesto, no olviden darle un like al vídeo si les gustó. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Hande y Kerem, para que todos estén enterados. Y sobre todo no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de los próximos vídeos. Muchísimas gracias por todo, amigos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Y hasta pronto.